Primero, es la cantidad de información que a través de la inteligencia artificial, la cantidad de datos que se pueden utilizar, sistematizar y entender en procesos electorales. Esto quiere decir, pongamos un ejemplo que lo ponían en este tipo de artículos. Cuando se vayan a contar los votos, todos estos errores de mano y luego de repente tenemos elecciones que son muy grandes, muy complejas. Sí tenemos la elección más grande, sí tenemos la elección más compleja. Y una de sus complejidades es la seguridad. Yo sé que no es tema de este foro, pero lo tenemos que hablar. Pero ese es uno de los grandes temas. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar mapas de riesgo, nos puede ayudar a alimentar cierto tipo de información. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que no es que vaya a pasar, ya está pasando. Que es, por ejemplo, el alterar la imagen de una candidata o candidato para producir información que esta persona o este candidato no dijo. Esto se llama deepfake. El voto joven, las juventudes están ahí y pareciera que todas las juventudes, particularmente las juventudes, están en las redes sociodigitales. Pues, ¿qué creen? Sí están, pero no están consumiendo la información que ustedes el día de hoy están compartiendo. Ni la que comparten los políticos, ni la que comparten los partidos. Yo siempre hacía esa broma cuando hago este tipo de intervenciones, que decía, ¿tú te imaginas a alguien de 17 años que se levanta, abre su Instagram y dice, ¿qué habrá hecho hoy Lorenzo Córdoba? Vamos a ver. Jamás, eso no pasa. Eso no va a pasar. Aunque hagan los mejores TikToks y bailen, eso no pasa. Entonces hay que entender desde ahí, desde ese consumo y cómo ese consumo va a tener impacto en los procesos electorales y en este particularmente. En el 21 ya estaban los candidatos y candidatas bailando en TikTok, pésimo por cierto, pero creían que por ahí le iban a entrar, ¿no? Pero seguían produciendo información para Twitter, ahora X, que ahí hay que hacer un paréntesis. Recuerden que Twitter, cuando era Twitter, por ejemplo, tenía todo un aparato de derechos humanos. Entra Elon Musk, el nuevo dueño, y lo primero que hace es correr a esas personas. La cantidad de discursos de odio, la cantidad de violencia política en razón de género y de muchas otras arenas movedizas están ahí. Fue de las primeras que ha echado mano de la inteligencia artificial para una campaña o para producir mensajes políticos. ¿Quién creen que es? ¿Quién se imaginan? ¿No? Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez. Ella es la que empieza a hacer ese uso. ¿Por qué? Porque reduce costos. ¿Por qué? Porque depende qué programa uses, ¿verdad? Eso también. Pero entonces lo que estamos viendo es que al final la herramienta existe. Está la comunicación ahí. No pensemos que porque las juventudes están ahí están consumiendo esto. Donde los medios tradicionales siguen teniendo un valor fundamental. Voz y Voto es una de las revistas que acabamos de cumplir 30 años y se sigue imprimiendo. E hicimos un estudio de mercado y nos dijeron, no dejen de imprimir. Entonces ahí es donde hay que entender a tus consumidores, quién consume qué, para qué. No se nos olvide, a lo mejor porque todos vivimos en esta ciudad sota, pero cuando sales hay un mundo más allá de la Condesa y de la del Valle y de la Coyoacán. Existe el perifoneo, existen otras maneras de comunicar ideas. Entonces llegó la inteligencia artificial a cambiar todo el panorama. No, señores, no somos Suiza, ni en Suiza ha pasado eso. O sea, no hay que sobredimensionarlo, pero sí hay que estar alertas. Y ahí es donde también entra el mundo jurisdiccional y el mundo de la justicia electoral cuando se tiene que enfrentar a este tipo de casos. Estas herramientas son eso, son un martillo. Ustedes deciden si lo usan para descalabrar a mi compañero de al lado o para colgar el más precioso de los cuadros en su casa. La herramienta per se no tiene un efecto pernicioso o positivo, es quien la usa. Y ahí es donde tenemos que entrever, o los entreveros no solo de los actores políticos en la contienda, sino de las propias instituciones electorales, de la transparencia, de quienes hacen el ejercicio del periodismo. A mí me encantaría decir que soy periodista, no lo soy. Dirijo un medio de comunicación como es Voz y Voto, un medio especializado desde hace 30 años. Porque finalmente en esta mesa estamos, creo que para opinar, pero también para aprender. Y el tema de la inteligencia artificial es un tema del que todos podemos aprender. En realidad todos estamos aprendiendo. Yo acabo de terminar una formación en lo que se llama Humanidades Digitales y la verdad es que es fascinante. Creo que mucho de lo que nosotros opinamos sobre inteligencia artificial está hecha desde el desconocimiento absoluto. Y primero tenemos que entender qué es inteligencia artificial, tendríamos que entender qué es un learning machine o una máquina que aprende, y que aprende por sí misma,
antes de satanizarlo. Hay un documento que les quiero recomendar, se llama White Paper o papel blanco en inteligencia artificial y la verdad. Eso lo hizo Open Society con la Unión Europea y sería muy interesante que lo pudieran consultar. El gobierno francés comenzó a hacer un estudio hace unos 3 o 4 años sobre estos temas, sobre la posverdad, la política y la posverdad, las máquinas aprendedoras, la automatización del trabajo, y le llamó la revolución humana. Y ese término me gusta. O sea, no estamos nosotros frente a una revolución que hacen otros. No es la revolución de los medios, no es la revolución de los métodos de producción, no es la revolución del conteo, de la transparencia que ejercen los entes públicos. Es una revolución humana y así quisiera sembrárselos. Les doy 2 ejemplos muy claros de donde me parece que la inteligencia artificial puede hacer un muy buen trabajo. En el tema de la fiscalización y en el tema, por ejemplo, del periodismo, en el conteo de crimen organizado, muertes por crimen organizado, data de feminicidios, por ejemplo, data de violencia política de género, data de agresión a candidatos y candidatas, y por ejemplo una herramienta de inteligencia artificial en temas electorales de manera positiva podría ser, son más de 20,000 cargos, ¿cuántos de esos fueron en alianza y con cuáles partidos? Si nosotros entrenáramos bien una herramienta que pudiera hacerlo, podríamos tener esa información más rápidamente que estar esperando que alguien de nuestra redacción o del Instituto de Transparencia o del medio, que cada vez tiene menos recursos, esté con un compañero llenando un Excel. Eso no quiere decir que los mejores talentos de narrativa y los mejores talentos de la crónica se vayan a perder por la inteligencia artificial, cuando la máquina, hablando de sabios humildes, que de eso ya tenemos mucho en la política mexicana, y de tontos egoístas, que de eso ya tenemos mucho en la oposición, según quién llame oposición a quién, pues entonces ya habremos perdido frente a la inteligencia artificial, mientras no. En la academia tal vez nos estamos quedando un poco rezagados en el abordaje de este tipo de problemáticas, porque finalmente en una sociedad que es creciente en número y desde luego también es creciente en la sofisticación de las necesidades que tiene y que deben satisfacerse, necesitamos normas, necesitamos estudios, necesitamos muchas cosas para poder hacerlo con buen éxito y para poder abordar todo con base en evidencia. Lo que hemos dejado de atender es este tipo de problemáticas. Normalmente las reformas político-electorales van en el sentido de las reglas para el acceso al poder, pero no van en el sentido de mejorar esas reglas de acceso en cuanto a la protección de derechos humanos de quienes van a ser votados y desde luego también de quienes votemos, y tampoco hay una intención de mejorar las normas de ejercicio del poder, que a partir de la protección de ciertos derechos humanos es como van fijando las reglas democráticas en el ejercicio del poder. Yo no tengo claro todavía, y estoy seguro que mucho del tema que estamos viendo toca a los organismos autónomos. No tengo muy claro a quién le va a tocar regular esta parte. Si va a ser al Instituto Nacional Electoral, si va a ser al Instituto Federal de Telecomunicaciones en algún momento, estoy casi seguro que sí, o si va a ser incluso, y seguro que sí, al INAI. Y tampoco estoy seguro de que hoy tengan la estructura institucional y la base normativa suficiente, incluidos los órganos jurisdiccionales en materia electoral, para poder mejorar este tipo de problemáticas y tratar de combatirlas y tratar, desde luego, de satisfacer de manera plena las necesidades que va presentando la sociedad. Sí. Desde luego, porque aquí lo que estamos viendo es el cruce de muchos derechos humanos, efectivamente. Uno en el que nos hemos centrado mucho para esta plática ha sido los datos personales, la protección de los datos personales, pero seguro, en razón de que este tipo de derechos son habilitantes de otros, tenemos que analizar cómo de manera integral vamos a proteger todos estos derechos. Y eso no se está haciendo en México, tampoco se está haciendo en el mundo, debo decirlo, porque ha sido tal la forma en que se dio la disrupción de la inteligencia artificial. Lo platicaba con Eliana atrás cuando estábamos esperando esta mesa,
que nos estamos dando cuenta después de ya varios años que está ahí la inteligencia artificial, de cuáles son sus alcances y ni siquiera sabemos cuáles son realmente. Casualmente, las instituciones que podrían encargarse de esto hoy son instituciones debilitadas desde el propio Estado. Y definitivamente, como coadyuvantes de las tareas que lleva a cabo el Estado, estos organismos autónomos, los 3 que puse como ejemplo, debemos tenerlos fuertes, uno como regulador, 2 como reguladores y otro como uno que se encarga del día a día de proteger, garantizar, defender y promover derechos humanos. Debemos buscar que primero estén completos, debemos buscar que tengan las herramientas normativas para poder hacer lo que tienen que hacer, y también necesitamos darles toda la potencia institucional suficiente para hacerlo. Si estamos en el día a día buscando debilitarlos por la vía que podamos, y una puede ser no completar sus órganos de gobierno, u otra puede ser la asfixia presupuestal, entonces no podemos ni siquiera empezar a discutir este tipo de temas que son de vanguardia y que ni siquiera hoy conocemos si les toca a ellos, en qué medida les toca y si tienen las áreas, si tienen los recursos suficientes para poder responder a la altura del reto que nos están planteando. La invitación es a que haya un verdadero trabajo colegiado, colaborativo entre los medios de comunicación, entre las plataformas, entre los órganos jurisdiccionales, entre las instituciones encargadas de este tipo de protección de derechos humanos, para que podamos hacer mucho más ruido respecto de estas problemáticas, para que podamos plantear algunas soluciones integrales a la misma y para que finalmente podamos seguir velando por un Estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país. En contextos electorales, en contextos cívicos, en todas las interacciones sociales es desde luego la moderación de contenido. ¿Y por qué? Porque tenemos 3.900 millones de usuarios en nuestras plataformas alrededor del mundo que cada segundo suben más de 1 millón de piezas de contenido. Encontrar un espacio que sea seguro, pero en el que todos tengan voz. Entonces nos apoyamos en cuestiones como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en otros principios y en la labor de expertos de diferentes sectores para crear normas comunitarias. Lo que buscamos es preservar 4 valores que son la autenticidad, la seguridad, la dignidad de las personas, su voz, ¿no? Con el resultado de un proceso de evaluación constante de qué es lo que vemos en nuestras plataformas. Entonces, nosotros aprendemos a partir de, por ejemplo, los reportes, todos los reportes que recibimos. Y lo que buscamos es que entonces la tecnología nos ayude a que estas normas no sean letra muerta también, ¿no? Que sí realmente ayuden a proteger a estos 3.900 millones de personas que pueden ser desde adolescentes, desde los 13 años, que es la edad mínima, hasta, por ejemplo, pues nuestro jefe con nuestro chat de grupo, ¿no? Que podemos tener en WhatsApp también hay normas, o por ejemplo, pues un grupo de afiliados a un partido político, que tengan una interacción que les permita sí aprovechar estas redes para crear comunidad, pero de una forma que una más al mundo, ¿no? En 2017, si ven, 70 y tantos %, 7 de cada 10 contenidos que nosotros vimos que violaban nuestras normas, era porque lo iniciaba reportando un usuario. ¿Qué eso significa? Que 10, 100, 1000 personas, 10,000 personas lo llegaron a ver y les pudo haber afectado en algunos de sus derechos. Y ahora, el 88% del contenido que es removido, nosotros lo bloqueamos antes de que sea generado el reporte de un usuario. Un ejemplo muy claro que también tiene mucho que ver en la política o incluso en su labor como personas públicas, ¿no? La suplantación de identidad. Cuando hablan de revisores, primero está el algoritmo y luego finalmente los revisores, digamos, humanos que localizarían cualquier violación o agresión, ¿no? En una publicación. Pero en el tema, por ejemplo, de la política, ¿cómo medias cuando un partido les dice, oye, que bajen esta publicación porque esta publicación me agrede? Y no tiene, digamos, groserías evidentes o algo evidente para el algoritmo, ¿no? O baja esta publicación porque en realidad lo que publicó el otro candidato es una mentira. Te puedo comprobar con transparencia que efectivamente mintió. ¿Qué se hace ahí?
Hay medidas contra el acoso, contra el discurso de odio, que entran debajo de este tipo de violaciones, pero para las personas públicas, y esto es resultado de nuestra labor de construcción de las normas, la verdad es que la barra para esa violación es más alta, porque si no, no podrías tú decir absolutamente nada de, por ejemplo, lo que está televisado en un debate, ¿no? O no podrías tú hacer una descalificación, y nosotros tampoco somos los amos de la verdad, ¿no? Nosotros bajamos una publicación que no viola nuestras normas cuando recibimos una orden judicial. Un ejemplo en el contexto electoral es que si el INE, por políticas de violencia de género, violencia política basada en género, nos fundamenta y motiva que esto es violencia política de género, nosotros lo bajamos. Lo que se elimina es lo más grave. Por ejemplo, pues el daño físico, violencia, información errónea como no se abrió la casilla en tal lugar porque llegó el cártel. Eso es dañino, ¿no? La interferencia electoral es hecho un ejemplo de esto que acabo de decir. O el contenido multimedia manipulado, así es como le llamamos al deepfake. Y justamente requiere de una revisión adicional. Es que cuando algo se viraliza y tiene cierta información que es reportada como falsa por usuarios, se manda una cola de revisión que no la vemos nosotros, sino la ven nuestros socios verificadores, que pertenecen todos, son más de 80 organizaciones alrededor del mundo, al International Fact-Checking Network. Tenemos uno en México que es Pájaro Político, Animal Político. Y también tenemos a Reuters, tenemos a AFP. Ellos pueden hacer un artículo, decir esto es falso, esta imagen fue sacada del contexto. Por ejemplo, en el Culiacanazo hubo muchísimas imágenes, bueno, en la parte 1 y la parte 2, muchísimas imágenes sacadas de contexto. Y entonces, en vez de seguir viralizando solo eso, se baja la distribución y se pone, esto fue marcado como falso, averigua más. Como la única figura de gobernanza de la aplicación de nuestras normas, a la cual nosotros nos sometemos voluntariamente, es como una Suprema Corte, digámoslo así. Son expertos en libertad de expresión, la mayoría. Por ejemplo, cuando bajamos las cuentas de Trump por todo el tema del Capitolio, nosotros las bajamos indefinidamente y nos dijeron, eso está mal, deberían de tener un gradiente, ¿no? De qué tan grave fue la violación, que en este caso fue incitación a la violencia. Entonces pusimos un sistema de penas. Ya la pena máxima, entonces son 2 años. Trump ya puede volver a abrir Facebook e Instagram si quisiera. Me parece que la transparencia es fundamental en la participación política. Partir de elecciones con integridad electoral implica partir de elecciones transparentes. ¿Y qué quiere decir? Que haya elecciones transparentes que estén a la vista de todos, que estén supervisadas, que estén debidamente observadas, vigiladas y adecuadamente escrutadas, ¿no? Me parece que la necesidad de transparencia en las elecciones es un pilar fundamental en nuestro sistema, en cualquier sistema democrático. Pues, es fundamental. ¿Cómo nos pueden ayudar las nuevas tecnologías en esto? Pues desde luego me parece que en la identificación de proveedores que pueden tener algún incumplimiento en sus normas. Me parece, sabemos que el Instituto Nacional Electoral tiene una estricta regulación respecto de los proveedores con los que cuentan los partidos políticos. En materia de fiscalización, los partidos políticos contratan publicidad a través de redes sociales, una de ellas pues, es Facebook, entiendo, y pues, me parece que todo esto pues, tiene que ver con el quehacer cotidiano de los partidos políticos. Se pueden cometer diferentes infracciones. Se puede cometer la calumnia, que es está reconocida de manera constitucional, que es la atribución de hechos o delitos falsos con conocimiento de que lo son para producir un perjuicio a su destinatario con un fin electoral. Entonces, puede cometerse calumnia, puede cometerse discurso de odio, como ya lo mencionaban, discurso discriminatorio, violencia política en razón de género, incitación a la violencia, ya pusieron algunos ejemplos. La ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia nos establece o nos conceptualiza que es pues la violencia digital, ¿no? La ley Olimpia, que ya tenemos, inclusive como tipos penales.
La vulneración a la imagen de niñas, niños, adolescentes no quiere decir que esté prohibida la aparición de niñas, niños, adolescentes, ni tampoco quiere decir que los partidos políticos les guste mucho andar besando bebés en las campañas electorales, pero lo que sí está prohibido es publicarlo sin el consentimiento de los padres, de quienes tuvieran la facultad para hacerlo, o los niños, los propios niños, cuando tuvieran la posibilidad en una edad arriba de 6 años para manifestar ese consentimiento. Difusión de encuestas falsas, podemos hablar también de difusión de encuestas falsas, ya sea por las supuestas encuestadoras, por los usuarios que maquilan esas encuestas falsas, o inclusive por los medios de comunicación, porque también si difunden encuestas falsas que no están o que no tienen un registro de metodología avalado por el INE, pues entonces pueden incurrir en este tipo de infracciones en el ámbito digital. Promoción, ya decía, algún tipo de promoción o publicidad pagada, también puede ser motivo de infracciones electorales. Es importantísimo que de cara a las elecciones, ya ha iniciado el proceso electoral desde la semana pasada con la primera sesión del Consejo General, la primera sesión de septiembre que llevó a cabo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ya estamos en el proceso electoral federal de renovación de la presidencia constitucional de los Estados Unidos mexicanos, del Congreso de la Unión. Estamos hablando de senadores, senadoras, diputados y diputadas, y me parece que en este punto es necesario redoblar esfuerzos y generar estrategias coordinadas, complementarias, entre las instituciones, el INE con estos verificados que ha venido implementando, el Tribunal Electoral con sus decisiones, los medios de comunicación, las redes sociales, las empresas, un compromiso, ya lo vimos aquí, al menos en Meta, un compromiso directo con las redes sociales, el sector académico, científico y las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, que permitan combatir noticias falsas, que permitan incentivar el debate, el diálogo y la construcción de una opinión pública debidamente informada. ¿Qué pasa cuando no es detectable el objeto de la denuncia? Es decir, quiero denunciar que se cometió un delito electoral en mi contra porque, mucho más allá de lo que todos dominamos como granjas de bots, un sistema de inteligencia artificial atacó mi imagen pública, desvirtuó mi imagen pública, pero ese objeto de la denuncia es, digamos, indetectable. Y la organización política se deslinda de esa máquina que emitió ese contenido. O sea, me estoy yendo quizá 5, como dicen en mi pueblo, 5 pueblos adelante, pero ¿qué pasa cuando todo el mecanismo está para que los delitos electorales los cometa un ente aparentemente no identificable? A ver, es una gran pregunta. A ver, pero sí, no hemos tenido casos en donde se hubiera denunciado que un ente de inteligencia artificial hubiera operado de esa manera. No los hemos tenido y no podría pronunciarme al respecto. Pero lo que le puedo decir es que sí, lo que le puedo decir es en lo individual. O sea, sí hemos tenido casos de anonimato. O sea, sí hemos tenido casos de violencia política en razón de género y sí hemos tenido casos de incitación a la violencia, hemos tenido casos de calumnia, en donde aparentemente el difusor o algunos difusores de los mensajes son indetectables. En la mayoría de los casos, sin tener la estadística completamente clara, pero yo le podría decir que en 9 de cada 10 casos, en un alto porcentaje, logramos identificar a los usuarios. Es una persona de carne y hueso la que abrió esa cuenta, la que diseñó la cuenta, la que publicó los mensajes y la que cometió la infracción. Y a esa hay que sancionarla, ¿no? Entonces, el nivel de eficacia ahorita es debo decir que el 90%. Ha habido casos donde ya lleva, no sé, más de un año la investigación y no hay indicios contundentes que nos permitan identificar a esa persona. Pero ya hemos construido muchas líneas de investigación y hemos colaborado con muchas autoridades para evitar este tipo de malas prácticas, de que un ente anónimo
con la cobardía del anonimato, ataquen arteramente a mujeres, a políticos, etcétera, ¿no? Entonces, sí lo hemos hecho, lo hemos logrado y los hemos identificado. Recientemente se resolvió un caso de un correo electrónico, una serie de correos electrónicos que se enviaron a una diputada, pues, amenazándola, calumniándola, generando violencia política de género en su contra, de un correo aparentemente anónimo. Y resultó que el violentador, me van a disculpar, pero lo voy a tener que, no el nombre, pero si quieren ustedes ver el nombre, está en la sentencia tal vez, pero pues era un académico de la UNAM. Los discursos de odio están a la orden del día y están contra poblaciones históricamente vulneradas como son las personas trans. Recuerden que desde el 2021 hasta ahora vamos a tener otra vez, bueno, a ver cómo queda, pero acciones afirmativas. Estas plataformas son una de las grandes arenas para la violencia. Y no decir las mujeres trans no son mujeres, no es violencia, sí, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Y eso es un discurso de odio. Y hay que decirle las cosas por su nombre. Porque si seguimos justificando que pues mi libertad de expresión, pues yo creo que Elon Musk, el dueño de ahora Twitter, ex Twitter X, y Salinas Pliego, no dudo que se echen unos chelas juntos, porque son de la misma calaña, ¿no? De estas personas que no les interesa herir, lastimar, nada, porque tienen un espacio que me consta porque yo he publicado, bueno, he denunciado casos y los han bajado, pero a raíz de que cambia el dueño, lo primero que hizo Elon Musk fue correr a todo el equipo de derechos humanos mundial, y Naciones Unidas le dijo, cuidado, usted no puede hacer eso, y que dijo, sí puede. ¿Cómo educamos a esa máquina aprendedora, ese machine learning, para que nos haga sujetos que accedan a información más transparente y no menos transparente, ¿no? Y no es rollo, es realmente una pregunta, ¿no? Analizar qué tenemos que hacer frente al reto que va a suponer la irrupción de esta inteligencia artificial. Tendríamos que empezar porque se cumpliera con la norma, con algo tan simple como es los tiempos electorales. Es de entrada lo que yo tengo que decir. Un ejercicio que sea multisectorial es lo que nos va a llevar a arribar a una solución. Y muchas veces justamente para estos temas de nuevas tecnologías, lo que existe antes de la regulación formal es la autorregulación, es una serie de principios éticos, ¿no? Por la envergadura de nuestras plataformas, eso es lo que nosotros también hemos implementado, ¿no? En la construcción de nuestros propios algoritmos también. Todas las libertades, todos los derechos tienen límites. La libertad de expresión encuentra sus límites en el respeto al derecho de los demás, ¿sí? El derecho de terceros, el respeto a los derechos de terceros, el orden público, ¿sí? Entre otros. ¿Y qué casos de límites a la libertad de expresión he mencionado? Pues todos los que en mi anterior intervención mencioné: la calumnia, la violencia política de género, el discurso de odio, discriminatorio, todo esto, la violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoción personalizada. Ministros de culto religioso tienen prohibido participar o realizar manifestaciones a favor o en contra de un partido, y también los hemos sancionado, desde cardenales hasta sacerdotes. Vivimos un fenómeno actualmente distinto a los anteriores procesos electorales. Es un fenómeno no regulado. Es un fenómeno no regulado. Y ante un fenómeno no regulado, tienes que acudir a la doctrina judicial para establecer qué tipo de actos que se están denunciando como actos anticipados de pre-campaña y campaña lo son y cuáles están dentro de la libertad de expresión. Depende el sujeto, depende el partido político, depende el evento. Hay muchas cosas y factores que no los he construido yo, los han construido a lo largo de por lo menos una década o más.